El viento se abría paso entre los árboles como un espíritu inquieto. Al salir Evelyn del coche, apretándose el abrigo con más fuerza, los copos de nieve caían del cielo en espirales perezosas, cubriendo el camino de grava que conducía a la deteriorada casa de 2 plantas que acababa de heredar de una tía lejana. Apenas la recordaba. No era gran cosa: pintura descascarada, porche hundido, ventanas empañadas por el tiempo. Pero era suya, y lo más importante, estaba muy lejos de la vida que acababa de dejar atrás. Sus botas crujieron contra el camino helado mientras arrastraba la primera de sus cajas hacia la puerta principal. Se detuvo y echó un vistazo a la propiedad vecina. La casa de al lado era un poco más pequeña, pero estaba mucho más cuidada: ventanas limpias, una pila de leña cortada cuidadosamente dispuesta en el porche y un sendero estrecho y despejado de nieve. En marcado contraste con la suya, parecía habitada, querida en silencio. Mientras Evelyn giraba la llave en la cerradura, vislumbró un movimiento con el rabillo del ojo. Una figura estaba de pie junto a la valla que separaba las 2 propiedades. Una mujer envuelta en un abrigo de lana verde oscuro, con el cabello castaño rojizo recogido en un moño despeinado. No saludaba ni sonreía, solo observaba. En el momento en que Evelyn se giró hacia ella, la mujer se dio la vuelta y desapareció detrás de su casa. «Amable», murmuró Evelyn en voz baja, sacudiéndose la nieve del abrigo antes de entrar. El interior de la casa olía a polvo y cedro viejo. Pasó los dedos por la pared hasta encontrar el interruptor. Nada. Lo intentó de nuevo, pero seguía sin funcionar. Con un suspiro, buscó a tientas su teléfono y encendió la linterna. Al parecer, la luz no había vuelto desde la última vez que la propiedad estuvo ocupada. Se recordó que debía llamar a la compañía eléctrica a primera hora de la mañana. Arriba, el dormitorio estaba frío y con corrientes de aire, pero la cama tenía sábanas limpias, obra de su tía, o quizás de algún amable vecino. Se hundió en el colchón, agotada. El silencio exterior era inquietante, no la quietud habitual de un pueblo rural, sino algo más pesado, más denso, como si la propia nieve hubiera amortiguado no solo el sonido, sino también el tiempo. A la mañana siguiente, Evelyn se abrigó y salió, con la esperanza de quitar un poco de nieve de la escalera de entrada. Volvió a ver a la misma mujer, esta vez inclinada sobre lo que parecía un arriate elevado en su patio trasero, cubierto de plástico y marcos de madera. Un invernadero, tal vez. Evelyn dudó un momento y luego saludó. La mujer levantó la cabeza lentamente. Su expresión era indescifrable. Tras un instante, asintió levemente, sin sonreír, solo en señal de reconocimiento. Luego volvió a su trabajo. De vuelta adentro, Evelyn suspiró. Esperaba que mudarse a un pueblo pequeño le brindara cálidas bienvenidas y charlas con amigos tomando café. Pero quizás este no era ese tipo de pueblo, o quizás ese no era ese tipo de vecino. Pasó las siguientes horas desempacando sus libros y utensilios de cocina, llenando estantes y haciendo que el espacio se sintiera como suyo. A la hora del almuerzo, comió junto a la ventana, contemplando el jardín nevado de al lado. La mujer reapareció brevemente para limpiar la nieve de su invernadero. Sus movimientos eran precisos y prácticos. Evelyn la observaba, como si estuviera ante una bailarina en el escenario, curiosa, fascinada, insegura de la historia que se desarrollaba ante ella. Más tarde esa tarde, mientras Evelyn salía de nuevo a buscar más cajas, notó algo extraño cerca de la cerca. Unas tablas sueltas se habían caído, probablemente por el peso de la nieve. Se agachó para inspeccionarlas, apartando la capa de polvo. Las tablas estaban quebradizas y astilladas. Pensó en arreglarlas, quizás incluso presentarse como era debido mientras lo hacía. Pero justo cuando intentaba coger una de las tablas caídas, una voz la llamó con fuerza. «No cruces eso». Evelyn se sobresaltó y vio a la mujer parada a su lado de la cerca, con los brazos cruzados y la mirada penetrante. «Lo siento», dijo Evelyn rápidamente.
Solo intentaba, lo arreglaré. La mujer lo interrumpió con voz tranquila pero cortante. No necesitas tocar nada. Evelyn parpadeó, sin saber cómo responder. Bien. De acuerdo. No quería interrumpir. La mujer asintió levemente y se giró sin decir nada más, desapareciendo en su invernadero como una sombra en la niebla. Evelyn se quedó allí un momento más, con las manos frías y las mejillas ardiendo por algo más que el viento. No estaba segura de si era rechazo o algo completamente distinto, pero lo sintió, la punzada del invierno, agudo y repentino. Dentro, cerró la puerta tras ella. El calor de una chimenea aún estaba a horas de distancia. Volvió a mirar por la ventana el jardín que parecía florecer a pesar de la nieve. Quienquiera que fuese esa mujer, Evelyn presentía que no sería la última vez que sus caminos se cruzarían. A la mañana siguiente, Evelyn recibió un cielo blanco, brillante y cegador, y el silencio que solo llega después de una fuerte nevada. Se abrigó con un abrigo grueso, gorro y guantes, decidida a seguir desempacando y a restaurar la cerca que se había caído el día anterior. Con martillo y clavos en mano, se dirigió al límite de la propiedad. La sección derrumbada de la cerca revelaba un hueco entre su jardín y el del vecino. Al arrodillarse para examinarlo más de cerca, se quedó sin aliento. Más allá de la valla, escondido tras una media pared de vidrio esmerilado y paneles de madera, había un jardín, no un jardín cualquiera, sino uno floreciente, que de alguna manera cobraba vida en pleno invierno. Hileras ordenadas de plantas bordeaban parterres de madera bajo cubiertas de plástico transparente. Pequeños brotes asomaban entre la escarcha, y dentro del invernadero, podía ver el cálido parpadeo de las luces de cultivo proyectando un suave tono dorado sobre las plantas. No lo había imaginado. El jardín parecía pertenecer a otra estación, un rincón intacto de primavera escondido entre la nieve. Justo cuando Evelyn se disponía a realinear una de las tablas caídas, oyó abrirse la puerta del arroyo del invernadero. La mujer volvió a salir, con el abrigo verde abotonado hasta arriba y la bufanda enrollada en el cuello. No pareció sorprenderse de ver a Evelyn allí. Dije que lo arreglaría, dijo simplemente. Esta vez no es frío, es cuestión de práctica. Evelyn se puso de pie, sacándose la nieve de los guantes. Lo sé. Solo quería ayudar. Es mi lado también. La mujer vaciló, sus ojos, de un gris pálido que a Evelyn le recordó a la niebla, la estudiaron cuidadosamente. Y Liz, dijo finalmente, ofreciendo su nombre sin invitación. Evelyn, respondió ella, intentando no sonreír demasiado, como si temiera que eso pudiera asustar a Liz. Es un placer conocerte finalmente, más o menos. Y Liz ladeó levemente la cabeza. ¿Te acabas de mudar? Sí. Vengo de la ciudad. Evelyn apoyó la cadera contra la valla. Necesitaba un reinicio. La mirada de Elise se detuvo en ella por un momento, ilegible. La gente de ciudad no suele durar mucho aquí. Supongo que tendré que demostrarte que te equivocas. Pasó un instante, y entonces Elise regresó a su invernadero sin decir nada más. Y así, la conversación terminó. Esa tarde, Evelyn fue al pueblo a comprar provisiones. Las calles estaban tranquilas, y la poca gente con la que se cruzó la saludó con un gesto de la cabeza, algunos con sonrisas cautelosas. La ferretería local tenía justo lo que necesitaba, y conversó un poco con la señora mayor del mostrador, quien le advirtió amablemente que el invierno duraría un poco más allí. De vuelta en casa, Evelyn regresó a su cerca y comenzó a colocar con cuidado las tablas rotas. No podía dejar de mirar hacia el invernadero. Había algo en Elise que no tenía sentido, alguien tan retraída, tan severa, cuidando un jardín tan vibrante en pleno invierno. No tenía sentido. Parecía que había una historia enterrada bajo tierra, una que Evelyn ahora estaba decidida a descubrir. Esa noche, cuando el viento arreció de nuevo y las nubes se arremolinaron, Evelyn se encontró de pie junto a su ventana, mirando el invernadero. Podía ver a Elise moviéndose dentro,
Su silueta se difuminaba por el cristal empañado. No solo cuidaba las plantas, las cuidaba, casi como un ritual. Impulsada por un impulso, Evelyn sacó un bloc de notas y comenzó a escribir un jardín floreciendo en la nieve, una mujer hecha de escarcha, una valla que ya no aguanta cuánto costará el deshielo. A la mañana siguiente, metió el poema en un sobre pequeño y lo metió entre los listones recién reparados de la cerca. Le pareció infantil, quizá incluso intrusivo, pero lo dejó de todos modos. Al mediodía, el sobre había desaparecido, sin respuesta, sin acuse de recibo. Pero esa noche, Evelyn encontró una solitaria flor azul pálido, recién cortada a pesar del frío, entre los mismos listones. Una respuesta silenciosa, pasaron los días, y el intercambio silencioso continuó. Evelyn escribía unas líneas cada día, deslizándolas por la cerca. A cambio, Liz respondía con delicadas flores, algunas que nunca había visto, ranúnculos, avellanos, campanillas de invierno. Una mañana, un pequeño ramo envuelto en una cuerda, sin palabras, solo regalos. Se convirtió en su lenguaje. Evelyn se sorprendió sonriendo con más frecuencia. Se encontró horneando, por si acaso Liz pasaba, siempre con la esperanza de que llamaran a la puerta, pero nunca lo hicieron. Y aunque aún no habían vuelto a hablar, algo en el aire entre sus casas había cambiado, menos frío, más vital. Una tarde, Evelyn oyó pasos crujiendo en la nieve afuera. Abrió la puerta y encontró a Liz allí de pie, con una pequeña caja de madera en las manos. Para ti, dijo ella, extendiéndolo sin dar explicaciones. Dentro de la caja había bulbos, tulipanes, narcisos, azafranes, listos para la primavera. Evelyn levantó la vista. Gracias, dijo en voz baja, y Liz asintió. Necesitarás buena tierra. Creo que encontraré un poco aquí. Entonces, por primera vez, los labios de Liz se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. Podrías, dijo ella. La tormenta de nieve llegó sin previo aviso. Densas nubes se cernían sobre el pueblo, absorbiendo los últimos rayos de sol. Al caer la tarde, la electricidad titiló una vez y luego desapareció por completo. Evelyn estaba en la cocina, con una taza de té medio llena en la mano, viendo cómo se apagaba la luz de la estufa. Con un suspiro de resignación, se puso su suéter más grueso y recogió las pocas velas que había desempacado. El frío llegó rápidamente, más intenso de lo que esperaba. Encendió algunas llamas y se sentó cerca de la ventana, observando la nieve arremolinarse como pequeños bailarines en el patio. Justo cuando empezaba a acomodarse en el silencio, llamaron a la puerta. Abrió y encontró a Liz ya a mitad de las escaleras, con un manojo de velas y 2 termos en la mano. El generador del invernadero no funciona, dijo Liz sin preámbulos. Traje repuestos y té. Evelyn parpadeó, sorprendida por el gesto y por el hecho de que Liz se hubiera acercado voluntariamente. Es muy amable de tu parte. Pensé que no tenías muchos todavía. No entro. Liz dudó un instante y luego cruzó la puerta. Evelyn cerró la puerta tras ella, sellando el frío y la tensión. Se sentaron una frente a la otra en la mesa de la cocina. Las velas proyectaban sombras doradas sobre sus rostros. Liz sirvió el té con cuidado. El aroma a limón y miel llenó la habitación, reconfortando a Evelyn en zonas que ni siquiera su suéter podía alcanzar. ¿Se ven muchas tormentas como esta?, preguntó Evelyn tras un largo y reconfortante silencio. A menudo, respondió Liz. Pero no siempre. A estas alturas, pareces preparada. Me gusta saber que viene, dijo Liz con sencillez, hizo una pausa. Pero a veces el tiempo cambia de opinión. Evelyn sonrió tras su taza. ¿No lo es todo? Hablaron despacio al principio, luego con más soltura. Evelyn aprendió que Liz había vivido en el pueblo toda su vida, que su madre le había enseñado sobre plantas y que el jardín había sido suyo. Solía decir, las flores son promesas. Incluso cuando el suelo está helado, te recuerdan que algo nuevo está por llegar. Es hermoso. La habitación volvió a quedar en silencio.
La mirada de Elise se desvió hacia la ventana, donde la nieve se amontonaba contra los cristales. No quise ser grosera ese primer día, dijo en voz baja. Evelyn la miró. No solo te vigilaban, Elise la miró a los ojos. La mayoría de la gente se va. Yo no soy la mayoría de la gente. Un destello de algo pasó entre ellos, no fuego, sino la calidez que viene justo antes. Evelyn se puso de pie. Iba a encender la chimenea. ¿Quieres ayudar? Elise asintió. Juntas, se arrodillaron sobre la alfombra de la sala. Evelyn encendió la cerilla mientras Elise acomodaba la leña. Cuando aparecieron las primeras llamas, ambas se sentaron sobre sus talones, cerca, pero sin tocarse. La luz inundó la habitación y, por primera vez desde su llegada, Evelyn sintió que la casa cobraba vida. ¿Alguna vez extrañas la ciudad?, preguntó Elise, sorprendiéndola. A veces, respondió Evelyn. Pero creo que estaba lista para que me olvidara. Elise la estudió y algo tácito surgió detrás de su expresión tranquila. Creo que olvidar puede ser una forma de supervivencia, dijo Elise. Pero recordar es como volvemos a crecer. Las palabras se asentaron entre ellos como nieve cayendo, suaves, tranquilas, profundas. Sin pensarlo, Evelyn se acercó y tocó la mano de Elise. Su piel estaba fría al principio, luego se calentó poco a poco con el contacto. Elise no se apartó. Se sentaron en silencio, con los dedos ligeramente juntos. La luz del fuego proyectaba sombras como viejos recuerdos y nuevos comienzos. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero adentro, todo estaba en calma. A la mañana siguiente de la tormenta, la luz del sol se derramaba como miel sobre los montones de nieve, transformándolo todo en un campo de diamantes. Evelyn estaba en su porche con una taza de café caliente, envuelta en una manta. Su mirada se desvió hacia el invernadero de al lado. Casi esperaba que Elise saliera temprano, cuidando sus plantas, pero el patio trasero estaba quieto y silencioso. Dentro, Evelyn volvió a su cuaderno. Las palabras surgían con más facilidad ahora, como el hielo que había empezado a derretirse a su alrededor, no solo por fuera, sino por dentro. Pasó a una página en blanco y escribió lentamente asterisco: me diste luz cuando el mundo se oscureció, un té tranquilo, una chispa constante, nunca pregunté, y aún así lo sabías, el calor que necesitaba vino de ti. Asterisco dudó solo un momento antes de arrancar la página del cuaderno y guardarla en sus botas y abrigo. Salió y metió el papel doblado entre dos listones de la cerca. Para cuando regresó de su paseo vespertino por el pueblo, la página había desaparecido, no había quedado ninguna flor ese día, ningún mensaje ni señal. Evelyn se dijo a sí misma que no esperara nada. Aún así, con el paso de los días, su ritual regresó, más tierno ahora, más deliberado. Cada mañana, dejaba una nueva nota, un poema, un pensamiento, un recuerdo a medio formar, y cada noche, Elise respondía. A veces con una sola flor, una campanilla de invierno, delicada y arqueada. Otra vez, una ramita de lavanda atada con cuerda. Una vez, un jacinto azul cuidadosamente guardado en un pequeño frasco de vidrio. Todavía no habían vuelto a hablar en persona desde la noche de tormenta, pero el silencio había cambiado. Ya no era distancia, era intimidad. Una noche, Evelyn encontró una nota a cambio. Tus palabras florecen con más fuerza que cualquier cosa que yo cultive. La contempló un buen rato, presionando ligeramente con los dedos la pequeña E en forma de bucle de la base. Era como si se hubiera abierto una ventana, y tras ella, algo valiente y floreciente esperaba ser visto. Más tarde esa semana, Evelyn caminó hacia el fondo de su patio, atraída por la suave atracción del jardín de al lado. La cerca ahora parecía menos un límite y más un puente. Sin proponérselo del todo, llamó suavemente. Él. Pasaron unos segundos, y entonces se abrió la puerta del invernadero. Elise salió, limpiándose las manos en el delantal atado a la cintura. Miró a Evelyn con una ceja arqueada, entre curiosidad y cautela. Me preguntaba,
comenzó Evelyn, mientras su respiración formaba pequeñas nubes en el aire, si podrías mostrarme tu jardín algún día, y Liz no respondió de inmediato. Entonces, para sorpresa silenciosa de Evelyn, asintió levemente. Mañana, si te levantas temprano, yo lo haré. A la mañana siguiente, Evelyn llegó justo después del amanecer. Y Liz ya estaba en el invernadero, sin abrigo, con las mangas arremangadas y las manos metidas en tierra. El calorcito del interior la inundó como un susurro de verano. Miró a su alrededor con los ojos abiertos. Era un mundo aparte, hileras de jardineras llenas de hierbas, verduras y flores en todas sus etapas. Algunas apenas brotaban, otras estaban en plena floración. Sus colores, apagados por el invierno, pero aún hermosos en su rebeldía, Evelyn caminó despacio, con reverencia. Es como magia, dijo en voz baja. Es disciplina, respondió Liz. Y paciencia, Evelyn se detuvo frente a una bandeja de pequeñas flores blancas. ¿Qué son estas? Las anémonas, dijo Liz, uniéndose a ella. Se desarrollan bien en el frío. La gente cree que son frágiles, pero crecen con las heladas. Como si nada, había un orgullo en su voz que Evelyn no había oído antes. Eres un poco como ellos, dijo Evelyn. Liz sostuvo su mirada, y algo tácito persistió, ahora más profundo. No eres lo que esperaba, dijo. Me dicen eso muy a menudo, respondió Evelyn. Ambos sonrieron y por un momento el mundo se sintió más suave. Cuando Evelyn se dio la vuelta para irse más tarde esa mañana, Liz extendió la mano y agarró suavemente su muñeca. Guardé todos los poemas, dijo en voz baja. No pensé que lo haría, pero lo hice. El corazón de Evelyn latía con fuerza. Me alegro. Ninguna de las dos se movió. La mano de Liz seguía en su muñeca, y Evelyn podía sentir el calor de sus dedos, incluso a través de la manga de su abrigo. Liz, empezó, pero no necesitó decir más. Liz se inclinó hacia adelante, sin vacilar ni apresurarse, y la tocó. Fue suave al principio, pero lleno de significado, una promesa, un comienzo, 1000 palabras silenciosas finalmente pronunciadas a través de la suavidad de unos labios. Cuando se separaron, Liz tenía las mejillas sonrojadas y la respiración de Evelyn era irregular. Permanecieron allí, en el invernadero, rodeadas por la resistencia del invierno, los pétalos, el calor y la tranquila certeza de que algo ya había comenzado. Evelyn regresó al invernadero al día siguiente, mientras el cielo se cubría de suaves azules y grises pálidos, aún con el eco de las caricias entre ellos, como un frágil secreto en sus manos. La nieve crujía bajo sus botas, pero sentía calor en el pecho. Cada respiración, más plena, sus pasos más ligeros. Se detuvo en el umbral, sin saber si llamar o simplemente entrar, y Liz ya estaba atendiendo las hileras de plantitas, con las mangas arremangadas de nuevo, completamente concentrada en la tierra. Levantó la vista cuando apareció Evelyn, y por un instante, ninguna de las dos habló. Buenos días, dijo Evelyn, con la voz más baja de lo habitual. Y Liz asintió levemente. Buenos días. No hacía frío, el silencio entre ellas era cauteloso, tal vez como pisar hielo nuevo, sin saber que aguantaría o que se agrietaría. Evelyn entró, quitándose la nieve del abrigo. ¿Puedo ayudar? Y Liz consideró la pregunta y luego señaló una bandeja con plantones. Puedes empezar a regarlas, solo un poco en la base. Se movían al unísono, sin música ni charla, solo el suave sonido del agua goteando, la tierra al rozar, el crujir de las hojas. Pero a Evelyn le reconfortaba, le gustaba cómo trabajaban en un ritmo tranquilo, como si lo hubieran hecho cientos de veces. No fue hasta que hicieron una pausa para el té. Y Liz sirvió, Evelyn encontró las galletas que había traído. Ese silencio dio paso a algo más vulnerable. Entonces, dijo Evelyn, viendo cómo salía vapor de su taza, de ayer. Y Liz mantuvo la mirada fija en el té.
¿Te arrepientes? ¿Qué? No, claro que no. Y Liz finalmente levantó la vista. Dudaste hace un momento. Solo estoy procesándolo, admitió Evelyn. Hacía mucho que no me permitía sentir algo así. Y Liz se recostó en su silla, jugueteando con el borde de la taza con los dedos. No eres la única. Evelyn respiró aliviada y sonrió. Me alegra saberlo. Compartieron la serena calidez de esa honestidad un rato, bebiendo despacio, mientras la tensión entre ellas se aliviaba. ¿Por qué aquí?, preguntó Liz después de un momento. ¿Por qué este lugar?, Evelyn dudó. Porque era lo último que sentía como mío. La casa era de mi tía, pero nadie más la quería. Necesitaba un lugar tranquilo, un lugar que no esperara nada de mí. ¿Y ahora?, preguntó Liz. Todavía no lo sé, dijo Evelyn, pero no quiero huir de aquí. Y Liz asintió una vez, pensativa. Entonces, quizás sea hora de hacer espacio para que algo crezca. La frase quedó flotando en el aire, no solo sobre las plantas, sino sobre ellas. Durante los días siguientes, Evelyn empezó a pasar más tiempo en el invernadero. Lo que empezó como una compañía tranquila se convirtió en algo más definido: rituales de té temprano, miradas compartidas, roces al pasarse las herramientas. No tenían una relación, todavía no, pero algo había empezado a arraigarse. Una noche, tras un largo día preparando la tierra para la primavera, se sentaron en el suelo del invernadero, con las luces tenues, bebiendo jarras de sidra caliente. Y Liz apoyó la espalda contra la pared, con las piernas estiradas, la mirada cansada pero contenta. ¿Alguna vez pensaste que esto pasaría?, preguntó Evelyn. ¿Esto?, preguntó Liz, mirándola. Esto con nosotras, exhaló Liz lentamente. No. Creo que dejé de creer que podría pasar, ya no aquí. ¿Qué te cambió?, dijo simplemente. Tú. Hiciste que me sintiera segura para intentarlo de nuevo. Evelyn sintió que las palabras se asentaban en lo más profundo de su ser, más cálidas que la sidra, más firmes que el suelo bajo sus pies. Apoyó la cabeza suavemente en el hombro de Elisa. Tengo miedo, admitió Evelyn. De arruinarlo todo. De esperar demasiado. Yo también tengo miedo, dijo Liz. Pero aún así quiero ver qué pasa después. Permanecieron así un buen rato, sin apresurarse a definirlo. Había consuelo en el lento florecimiento de algo real. Pero tan rápido como las cosas habían empezado a crecer, una sombra cayó sobre ellos. La semana siguiente, Evelyn recibió una carta por correo. Provenía de la universidad donde había enseñado. Una oferta formal para regresar y dirigir un programa del semestre de primavera, la clase de oportunidad que la habría entusiasmado meses atrás. Leyó la carta 2 veces y luego la dobló con dedos temblorosos. Esa noche, no se lo mencionó a Liz. En cambio, trabajaron en el invernadero hasta bien entrada la noche. Evelyn sonrió, rió y asintió durante la conversación, pero en su interior, la pregunta se arraigó, como una mala hierba invasora. ¿Podría quedarse? ¿Era suficiente este lugar, este comienzo con Liz? Se dijo a sí misma que tenía tiempo, pero en el fondo sabía que no podría ocultárselo a Liz por mucho tiempo. A la mañana siguiente, estaba en la cocina, con la carta en la mano, debatiendo si romperla o compartirla. Al mirar por la ventana, vio a Liz en el jardín, su aliento visible en el frío aire matutino, quitando la nieve del techo de plástico del invernadero. Evelyn sabía que, eligiera lo que eligiera, lo cambiaría todo. El sobre reposaba sobre la mesa como un desafío silencioso. Evelyn lo contempló casi toda la mañana. El escudo de la universidad la miraba con serena autoridad. Había dejado la carta desdoblada, esperando que su sola presencia la ayudara a tomar la decisión. No fue así. Intentó distraerse, reorganizando libros,
horneando una tanda de magdalenas de arándanos que quedaron de un marrón desigual, regando las 2 plantas de interior que había heredado con la casa. Pero el pensamiento seguía dándole vueltas. Si me voy, ¿en qué se convierte esto? Si me quedo, ¿a qué renuncio? Cuando por fin llamaron a la puerta a primera hora de la tarde, el corazón de Evelyn dio un vuelco. Y Liz abrió la puerta y la encontró con un pequeño ramo de romero y salvia atado con un cordel. Para tu cocina, dijo Liz simplemente. Gracias, respondió Evelyn, haciéndose a un lado. ¿Quieres pasar? Liz asintió y la siguió a la cálida cocina. Desenrollándose la bufanda mientras colocaba las hierbas en la encimera, su mirada se desvió hacia la mesa. La carta estaba allí, visible y fuera de lugar. Evelyn vio que la había notado. Hubo una pausa, breve, pero suficiente. La recibí ayer, dijo Evelyn antes de que Liz pudiera preguntar. Es una oferta para volver a dar clases en la ciudad. Liz se quedó quieta, con las manos apoyadas en el borde de la encimera, los dedos ligeramente curvados hacia adentro. No lo mencionaste. Lo sé. No estaba segura de cómo. Otra pausa. ¿Es lo que quieres? No lo sé, admitió Evelyn. Las palabras son más fuertes de lo que pretendía. Es lo que solía desear. Liz la miró, pero Evelyn abrió la boca y luego la cerró. Se cruzó de brazos y se apoyó en el refrigerador. Vine aquí para escapar de la vida que creía que debía seguir viviendo. Y ahora, vuelve a llamar, preguntándome si todavía la quiero. Liz no se movió. Su mirada no se suavizó. ¿Y tú? No lo sé, dijo Evelyn, más cortante de lo que pretendía. Esto entre nosotras, sea lo que sea, no me lo esperaba. No vine aquí buscándolo. Y me da miedo que si me quedo, solo por ti, acabe resentida contigo. Y si me voy, me arrepentiré todos los días. Las palabras quedaron en el aire, crudas y sin filtro. Liz bajó la mirada. Cuando habló, su voz fue serena. No te pedí que te quedaras por mí. Evelyn se quedó sin aliento. Lo sé, dijo en voz baja. No me refería a eso. He estado sola mucho tiempo, Evelyn. Sé cómo sobrevivir sola. Pero te dejé entrar porque pensé que tal vez querrías quedarte, no porque tuvieras que hacerlo. Evelyn sintió un nudo en la garganta. Si quiero quedarme. Una parte de mí quiere. Pero otra parte quiere huir. Liz asintió. Su voz sonó hueca. No pasa nada. Solo no me hagas desear algo que no es real. Evelyn dio un paso al frente. Es real. Solo, Liz, estoy intentando averiguarlo. Liz negó con la cabeza. Quizás deberías averiguarlo antes de tocar a otras personas en invernaderos. Eso le dolió. Evelyn bajó la mirada, avergonzada pero no enfadada. Lo siento. Liz asintió de nuevo, con la mirada perdida. Luego se echó la bufanda al cuello. Te dejo decidir, dijo en voz baja. Avísame cuando lo hagas. Y entonces se fue. Evelyn no la llamó. Se quedó allí, en la cocina, rodeada de romero y magdalenas, sintiendo como si el invierno hubiera vuelto a entrar. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina, miró la carta a la luz de las velas. El fuego de la chimenea ardía débilmente y cada rincón de la casa se sentía más frío de lo habitual. No lloró, aunque le dolía el pecho como si fuera a hacerlo. En cambio, cogió un bolígrafo. Le dio la vuelta a la carta y escribió algo en el reverso, una sola frase. A la mañana siguiente, la nieve había amainado, pero el cielo seguía de un gris acero apagado. Evelyn salió con las manos desnudas, ignorando el frío.
Se acercó a la cerca que separaba sus patios y metió la nota en los listones de madera donde Elise había dejado sus flores. Luego regresó a su casa con el corazón latiéndole con fuerza. Dentro, preparó té y esperó. Pasaron los minutos, luego 1 hora, luego 2. Empezaba a pensar que Elise no vendría cuando oyó un suave golpe en la puerta. Evelyn abrió. Elise se quedó allí, con la nieve espolvoreándole el abrigo y el pelo. Lo leí, dijo en voz baja. Evelyn contuvo la respiración. Hay cosas por las que vale la pena quedarse, recitó Elise. Eso es lo que escribiste. Evelyn asintió. Y lo decía en serio. Elise dio un paso adelante, escrutando el rostro de Evelyn. ¿Estás segura? No, dijo Evelyn con sinceridad. Todavía tengo miedo. Pero estoy cansada de huir de las cosas que me asustan. Permanecieron en silencio, cerca ahora, con el aliento visible en el frío. Evelyn extendió la mano, rozando suavemente los dedos de Elisa. No quiero perderme esto, dijo. Los labios de Elisa se curvaron en una pequeña sonrisa tentativa. Entonces no lo hagas. Y entró. El cielo estaba de nuevo cargado de nubes, pero no había nevado. El aire era tranquilo y frío, como si contuviera la respiración. Evelyn estaba de pie junto a su ventana, observando el espacio entre su casa y la de Elisa, casi esperando que el viento trajera alguna señal de lo que vendría después. Habían pasado 3 días desde que Elise entró, desde que sus manos se encontraron en la puerta, y Evelyn susurró, «Entonces no lo hagas». Y aún así, no habían hablado de ello, no directamente. Había habido calidez, sentadas juntas junto al fuego, tazas de té compartidas, el roce ocasional de dedos. Pero ninguna declaración, ninguna definición. Evelyn se había aferrado a ese momento, intentando no aplastarlo con demasiada esperanza. Esta mañana, sin embargo, algo se sentía diferente. Se abrigó y salió, planeando solo ir a buscar leña al costado de la casa. Pero al doblar la esquina, se detuvo. Docenas de flores, frescas, vibrantes, imposibles, bordeaban un sendero sinuoso a través de la nieve, comenzando en su puerta y extendiéndose hacia la verja del jardín de Elisa. No estaban simplemente dispersas, sino colocadas, tulipanes, azafranes, pequeños racimos de campanillas de invierno y anémonas azul pálido. Algunas estaban escondidas en la nieve, otras flotaban delicadamente en la superficie, como estrellas fugaces. Eran demasiadas para contarlas. A Evelyn se le encogió el corazón. Siguió el rastro lentamente, con el suave crujido de sus botas al caminar, hasta que llegó al final del sendero. Elise estaba de pie junto a la verja abierta, con el abrigo suelto sobre los hombros y una bufanda deslizándose del cuello. Su mirada se encontró con la de Evelyn de inmediato, firme, clara y ya sin reservas. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Evelyn, con la voz apenas un susurro. Elise asintió. Son del invernadero. Las he estado guardando para el día indicado. Evelyn volvió a mirar el camino y luego la miró a ella. ¿Por qué hoy? Elise dio un paso al frente. Porque esperaba creer que te quedarías. Y ahora sí. La voz de Elisa se suavizó. Ahora quiero creer en nosotras más que miedo. Evelyn dio otro paso, acortando la distancia que la separaba. Yo también he tenido miedo, de elegir mal, de no ser suficiente. Pero te veo, lo que has construido, lo que proteges, y quiero formar parte de ello. Elise bajó la mirada y volvió a mirarla a los ojos. No es perfecto. No tiene por qué serlo. Evelyn respondió, solo tiene que ser real. Y entonces se inclinó, sus manos encontraron las mejillas frías de Elisa y la tocó. Este roce fue diferente al primero, no hubo vacilación, ni duda,
Solo calor en la piel invernal que rozaba la piel, bocas encontrando un ritmo como si lo hubieran esperado toda la vida. La nieve no importaba. El silencio no importaba. Solo esto importaba. Cuando se separaron, Elise rió suavemente, sin aliento. Iba a dejar una nota con las flores, dijo, pero pensé que lo sabrías. Sí, susurró Evelyn. Se quedaron de pie en la nieve, el mundo entero en silencio a su alrededor, y, por primera vez, Evelyn sintió que había llegado, no solo a un lugar, sino a un momento destinado para ella. El deshielo llegó lentamente, la nieve se derretía en ondas, formando vetas brillantes en la tierra, los carámanos goteaban sin cesar de los tejados, y el suelo se ablandaba bajo los pies, revelando indicios de verde ocultos durante mucho tiempo bajo el blanco. El pueblo despertó con la luz cambiante, y Evelyn también. Estaba sentada junto a la ventana, con un diario en el regazo, bolígrafo en mano, mientras el vapor ascendía de su taza de manzanilla. Afuera, Elise se movía por el jardín, rozando con los dedos los primeros brotes como viejos amigos que regresaban a casa. La puerta del invernadero estaba entreabierta, el aire ya no necesitaba estar atrapado para calentarse. Habían pasado semanas desde aquella mañana de flores en la nieve. No habían etiquetado nada, ninguna confesión ni declaración formal, no lo necesitaban. Sus días ahora se unían, desayunos compartidos, tardes tranquilas, noches junto al fuego, por lo tanto, siempre se encontraban. Sus silencios tenían forma y significado, sus risas perduraban. Sus vidas, aún separadas en cierto modo, estaban echando raíces, serpenteando lenta y deliberadamente la una hacia la otra. La carta de la universidad había desaparecido, se quemó una noche en la chimenea, no por ira ni arrepentimiento, sino como una ofrenda silenciosa a lo que había sido y a lo que ya no servía. Evelyn no había mirado atrás. Un suave golpe en la ventana la sacó de sus pensamientos. Elise estaba en el porche, con una pequeña maceta de barro en las manos. Pensé que podríamos plantar algo, dijo a través de la puerta abierta. Evelyn sonrió. ¿Qué es? Elise entró. Un comienzo, dijo simplemente. Se arrodillaron juntas en el porche, con las mangas arremangadas y los dedos en la tierra. Trabajaron lentamente, una al lado de la otra, con el sol calentándoles los hombros. El aroma a tierra se elevaba a su alrededor mientras el primer brote desaparecía bajo la tierra. Evelyn miró a Elise. Tenías razón, dijo. ¿Sobre qué? Las flores son promesas. La sonrisa de Elisa era suave y segura. Y algunas están destinadas a florecer más de una vez. Después de eso, permanecieron sentadas en silencio, de esos que no necesitan ser rellenados. A su alrededor, la estación cambió, no con fanfarria, sino con certeza. Tras un largo invierno, algo por fin había echado raíces, y esta vez, ninguna de las dos dejaría que se marchitara.